hay como dos puntos de partida básicos, que bueno, ahora los vamos a ver un poquito más en detalle, pero el primero sería darnos cuenta que normalmente identificamos economía con dinero. Entonces, economía son flujos monetarios, ida y vuelta de dinero. Aunque incluso tengamos definiciones mucho más amplias, luego al final, cuando terminamos pensando en qué es lo económico es el dinero. Y qué es trabajo es aquel que se paga. Entonces, el punto de ruptura de la economía feminista sería decir que economía no es solo los movimientos, los flujos monetarios y la propiedad de los recursos monetarios, digamos, sino que economía son, lo habéis definido de distintas formas y podríamos profundizar: satisfacción de necesidades, las formas en que las sociedades nos organizamos para reproducir la vida, para sobrevivir en un sentido amplio de la idea de supervivencia, no solo no morirse de hambre. Entonces, que hay distintas formas de organizarse, que economía es la forma en que nos organizamos y que hay formas de economía que no mueven dinero, que de hecho la economía, a día de hoy, hay una gran parte de la economía que no mueve dinero y que normalmente nos la dejamos fuera del mapa, como lo no económico. Entonces, el primer punto sería que economía es más que flujos monetarios, básicamente. Y en ese sentido, economía excede la idea de capitalismo. O sea, el capitalismo es una forma concreta de organizar la economía y el análisis que tenemos del sistema capitalista muchas veces se refiere solo a una parte de la economía, a la parte que mueve dinero, digamos. Y luego, la otra idea clave es que los roles, efectivamente, de mujeres y de hombres en la economía, entendida en sentido amplio, son distintos. La idea básica es que existe una división sexual del trabajo, ¿no? Que a las mujeres se nos ha adjudicado como propio el trabajo que no se paga, mientras que a los hombres se les ha adjudicado como propio el trabajo que sí que se paga. Y eso, obviamente, conlleva también un reparto desigual del poder, porque el trabajo que se paga es el imprescindible para... O sea, porque se paga. Entonces te da un salario, te da derechos sociales, te da reconocimiento, etc. Entonces esos son como los dos puntos de partida, que economía es más que dinero y que las relaciones de género son relaciones significativas en la organización de la economía. No son algo que va aparte, sino que son parte de la organización económica. Pero ojo, porque es que la idea de economía, no sé si habéis oído eso que se dice de que economía en griego, oikosnomía, era la gestión del hogar. Oikosnomía, nomía gestión, oikos hogar, creo, ¿no? Entonces la idea de economía anteriormente no remitía a lo que son los flujos de dinero, pero la noción actual que tenemos de economía está sumamente ligada al origen del al inicio del capitalismo. Entonces, lo que pensamos que es economía ha venido muy ligado al surgimiento del capitalismo y al intento de entender el sistema de producción capitalista, ¿no? Entonces, bueno, esto como puntos de partida. Desde el feminismo, ¿desde cuándo se piensa la economía? Pues desde que la economía existe como tal. Por tanto, desde los inicios del capitalismo siempre ha habido mujeres, básicamente, también algunos hombres, que han cuestionado las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres a la vez que cuestionaban el funcionamiento del sistema económico. Entonces, siempre ha habido quienes han creado pensamiento económico feminista. Pero como nombre, que ahora la economía feminista es una forma de pensamiento económico que se empieza como a sentar, existe desde, no sé por qué la había llamado tercera ola en vez de, yo siempre lo había llamado segunda ola del feminismo, como me he perdido el principio. No, por el reconocimiento de Olimpia de Gus y entran como primera ola. Vale. Bueno, o sea, que sería primera ola, segunda ola sufragistas y tercera ola desde los 60 en adelante. Entonces, de los 60 en adelante es cuando surge la economía feminista así como con más fuerza y muy vinculada al marxismo. Pero ahora hay gente haciendo economía y género y así desde posiciones totalmente diversas. Entonces yo lo que quería era como profundizar un pelín en esos dos puntos de partida básicos y también que nos aclaremos un poco que cuando oímos hablar de mujeres y hombres y economía podemos estar oyendo cosas muy distintas. O sea que hay enfoques muy diversos y hay enfoques muy críticos con el sistema capitalista y hay enfoques nada críticos con el sistema capitalista. Entonces, como aclararnos un pelín en ese mare magnum. O sea que no todas las personas que vamos a hablar de género y economía o incluso poniéndole el nombre de economía feminista estamos hablando de lo mismo. Saber un poco dónde están como los debates claves. Entonces casi que voy a partir un poco de la misma idea de Engels,
y del pensamiento dicotómico, porque efectivamente la economía la hemos tendido a pensar bajo un sistema, digamos, binario, ¿no?, de pensamiento. Entonces, digamos que tenemos por un lado lo que es la producción y por otro lado la reproducción. Y en la producción es donde está el trabajo, ojo, el asalariado, yo lo voy a llamar remunerado. Y en la reproducción tenemos toda otra serie de actividades que terminan por identificarse con el no trabajo. Pero esto es un proceso posterior. Entonces, cuando aparece la revolución industrial, el capitalismo, digamos que los primeros análisis que se hacen del sistema capitalista distinguen claramente estas dos esferas de producción y de reproducción. Ahí tenemos a Marx, a Engels, etcétera, el modo de producción y el modo de reproducción, pero en general todos los clásicos. O sea, Adam Smith, etcétera, todos distinguen lo que es la producción de la reproducción. Y reconocen que aquí hay trabajo y que aquí también hay una serie de actividades. ¿Qué pasa? Que con el tiempo este esquema dual termina por desaparecer porque esto nos desaparece del mapa y siquiera dejamos de pensar en ello. Entonces, con el tiempo se va dando una identificación absoluta con lo que ocurre en el ámbito de la fábrica, digamos, con lo que es la economía. Al principio del capitalismo hay mucho debate sobre qué es economía y qué no es economía. Y hay un debate grande sobre si economía son todos los procesos de generación de valor, de valores de cambio, de dinero, o de valores de uso, es decir, de producir cosas útiles. Entonces ahí hay un debate grande. Con el tiempo ese debate lo perdemos. Y ahora no nos planteamos en general qué es economía, porque tenemos una identificación absoluta de economía con el dinero, digamos, euros, por ponerlo. Entonces, con el tiempo, hemos terminado identificando economía únicamente con lo que ocurre en el ámbito de los mercados y en el ámbito de los flujos monetarios. Es decir, con este ámbito de la producción y del trabajo remunerado. ¿Qué es lo que se cuestiona desde el feminismo? Pues el primer cuestionamiento básico es decir que todo este ámbito existe y que esta estructura dual no es neutral ante el género, que esta estructura dual está profundamente marcada por las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. Porque ¿cuál es el ámbito que se supone que es el connatural al ser hombre? El público. El ámbito, efectivamente, el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. ¿Qué se supone que tiene que hacer un hombre? Ir al mercado a trabajar. Entonces, la idea del hombre como el ganador del pan, digamos. Y aquí, ojo, que más allá de construcciones culturales, ha habido un montón de leyes, por ejemplo, de la Ley de Protección del Trabajo Infantil y del Trabajo Femenino, que prohibían a las mujeres ir a trabajar al ámbito de lo público. Se supone en función de protección de su situación de mayor debilidad, de su feminidad, etc. Pero esto se entiende como un ámbito masculinizado. El ámbito feminizado es el ámbito de las amas de casa, digamos. ¿Perdón? El ángel del hogar. El ángel del hogar, sí. Entonces, esto es una construcción dual marcada por el género. Se supone que el rol natural de los hombres es ser los proveedores y el rol natural de las mujeres es ser las amas de casa. No solamente amas de casa, sino efectivamente ángel del hogar, porque en casa las mujeres, ¿qué se supone que son? Dulces. Dulces, cuidadoras, son buenas, son altruistas. Entonces, este ámbito es el que se mueve por el amor, ojo. Y en este ámbito, aquí ya podemos tener distintas visiones. Podemos tener visiones de corte más marxista, donde aquí se va a hablar de solidaridad de la clase obrera, y podemos tener visiones más neoliberales, que lo que hablan es del egoísmo, ¿no? Y de hecho, el perseguir cada quien su bienestar individual va a conseguir el máximo bienestar colectivo, la idea de la mano invisible del mercado, etc. Pues aquí hay distintas ideas, pero ambas coinciden en pensar en que las mujeres en el hogar son altruistas y hacen lo que hacen por amor a su familia. Entonces, el ámbito natural de los hombres es el de lo público y del trabajo asalariado, y el ámbito natural de las mujeres es el de el hogar, siendo amas de casa y siendo buenas queriendo a su familia, haciendo trabajos gratis por amor, digamos. Esto, como os digo, más allá de una retórica, fue una construcción dual de la realidad que se fomentó desde las propias políticas públicas. Por ejemplo, las legislaciones sobre el salario mínimo
la idea es que el salario mínimo tiene que permitirle al ganador del pan mantenerse a sí mismo, pero no solo a sí mismo y a su familia. Es decir, a sí mismo y a sus dependientes, su ama de casa y sus hijos. Entonces, las legislaciones sobre el salario familiar como salario mínimo tenían detrás esta idea de que este ganador del pan es del que dependen su mujer, su esposa y sus hijos, ¿no? Y es que ha habido legislaciones sobre el salario mínimo que establecían un salario mínimo diferencial para las mujeres. El salario mínimo de las mujeres no era el salario familiar, sino que era el salario que les permitía mantenerse únicamente a sí mismas. Porque una mujer está en el mercado como una anomalía. Entonces, no está en el mercado porque ella pueda ser en un momento dado una proveedora de la cual dependan a su vez otros, sino que va a estar en el mercado siempre como una anomalía hasta que consiga casarse, más o menos. Dicho en términos muy brutos, ¿no? Entonces, incluso las propias legislaciones sobre el salario mínimo como salario familiar han diferenciado. O, por ejemplo, la idea de que el salario de los trabajadores temporales, ha habido visiones diferenciales para el trabajo en este ámbito de mujeres y de hombres. A mí otra de las que me resultan curiosas es el trabajo de subsistencia. Los trabajos temporales, por ejemplo, agrícolas, por temporadas, el salario se defendía que tenía que ser superior al del trabajo permanente para permitirle a la persona que trabaja de manera temporal subsistir el resto del tiempo, excepto en el caso de las mujeres, porque se entiende que tienen un trabajo temporal de una manera anómala y como un complemento al salario familiar, que es el que trae el varón. Entonces, el salario en los empleos temporales para mujeres y para hombres está diferenciado, porque en el caso de las mujeres es una anomalía el que estén aquí, mientras que en el caso de los hombres es su rol el estar aquí y mantener a su familia. Detrás de esto, digamos que hay una idea muy fuerte de que la sociedad se organiza en torno a esa familia nuclear tradicional, con un cabeza de familia hombre y una mujer ama de casa y unos hijos. Entonces, se entiende que la sociedad se construye en torno a ese tipo de familia, que no ha sido real. O sea, porque ese tipo de familia, de hecho, es el modelo prototípico de la clase media y se convierte más bien en una aspiración social marcada por la clase. Entonces, no es la forma en que la gente vivía, pero sí que es la forma en la que se entiende que la gente tiene que vivir y en torno a la cual se construyen las políticas, se construye la legislación y se construyen los modelos normativos. Entonces, por ejemplo, hay una autora que habla de que las mujeres de clase obrera han estado con este rol de ama de casa, dedicada plenamente 100% al cuidado. ¿Cuándo han estado en ese modelo las mujeres de clase obrera? Nunca. ¿Cuándo se han encargado del cuidado de su casa en total aislamiento, sin contar con ninguna otra mujer, ni del barrio, ni de la familia? Nunca. Entonces, este modelo de ama de casa, que ella solita se hace cargo de su familia y que no tiene nada que ver con el mercado, no ha sido nunca la realidad de las mujeres de clase obrera. Pero lo que se encontraban las mujeres de clase obrera era que cuando iban al mercado, a la fábrica, digamos, tenían que esconder todas las responsabilidades que traían de aquí, porque se supone que tenían que estar plenamente disponibles para el mercado. Entonces eran invisibles en el ámbito de lo público, en tanto que también tenían responsabilidades de este otro ámbito, y luego a su vez, cuando vuelven al hogar, ¿qué es lo que tienen? Que cumplir lo mejor que puedan con el rol de ama de casa, ocultando que también tienen toda otra serie de responsabilidades del otro ámbito. Entonces las mujeres de clase obrera tenían una doble invisibilidad. No eran ni plenamente obreras, ni eran plenamente mujeres amas de casa. Entonces, cuando hablamos de esta construcción dicotómica, sí que es importante que tengamos en mente que no ha sido una realidad para la mayoría de la gente, pero que sí que ha sido el modelo normativo que nos ha marcado las aspiraciones vitales, muchas veces. Entonces, el ideal, que es terminar en este modelo de familia, el ideal ha sido, esto está en proceso de cambio, y eso es justo lo que tenemos que entender, pero ha sido lo que ha marcado el ideal normativo y también ha marcado las instituciones y las políticas. Entonces, el mercado laboral, decimos desde el feminismo que funciona entendiendo que el trabajador ideal es lo que llamamos el trabajador champiñón. Así tan jovesiana. Tan jovesiana, sí, además es... Así tan jovesiana de... ¿Qué decía eso? Amorós, ¿eh? Amorós, sí, y en economía lo han recuperado pues Carrasco y esta. Entonces, la idea es que el trabajador, el obrero, digamos,
Cuando va al mercado, lo que tiene que estar es plenamente disponible para los requerimientos de la empresa. Entonces, a la empresa no le importa ni de dónde viene ni a dónde va. Lo que tiene que es como que brotar de la nada cada día, plenamente disponible, lavado y planchado para ser explotado, digamos, en la empresa. Y cuando se cierra el turno, a la empresa le importa un pito qué pasa con ese trabajador. Entonces, aparece y desaparece plenamente disponible y no tiene ningún tipo de responsabilidad de todo este otro ámbito. Entonces, el modelo del trabajador champiñón es el que sigue fundamentando la organización del mercado laboral. Y este modelo de familia es el que está detrás del estado de bienestar que hemos tenido. No tenemos tiempo como para detenernos, pero el estado de bienestar que hemos tenido, el sujeto de derechos no somos las personas. El sujeto de derechos es la familia, que da derechos al ganador del pan, derechos directos, contributivos, donde solo se entiende que contribución es trabajo remunerado, y da derechos derivados, como pensión de viudedad, a sus dependientes. Entonces, el sujeto de derechos en el estado del bienestar es este modelo de familia. Y quien se sale de este esquema de familia se queda sin derechos, ojo. Las prestaciones del propio estado del bienestar dan por hecho que existe todo este ámbito. El sistema sanitario, que es, digamos, como, mientras no nos lo terminen destruyendo, todavía es como de lo más potente que tenemos en el estado del bienestar aquí. El sistema sanitario, incluso contando la parte privada que hay, no da más que el 12%, según cálculos, del tiempo de trabajo, de cuidado, de atención a la salud y a la enfermedad que se produce actualmente en el Estado español. Entonces, incluso en el ámbito sanitario, que es el más desarrollado, solo sobrevive ese pilar del estado del bienestar en base al trabajo no remunerado de los familiares que están en el hospital pendientes de que la sonda no se acabe, de mandarle a casa a un enfermo cuando todavía no se vale por sí mismo, que a ti te dan una baja por enfermedad y muy bien, te permiten no ir al mercado, pero ¿quién lleva el papelito de la baja a la empresa? Desde luego la empresa no va a venir a tu casa, la empresa da por hecho que va a haber alguien que les lleve el papelito de la baja por enfermedad. Entonces, incluso en los pilares actuales del estado del bienestar no sobrevivirían sin todo el trabajo no remunerado. Entonces, esta construcción dicotómica no ha sido real, porque lo que hay realmente es una continuidad entre ambos ámbitos, porque las mujeres este rol de ama de casa lo han tenido pocas, porque lo que han funcionado han sido más bien redes de mujeres que han sustentado toda esta parte, pero sí que ha sido lo que ha estado en la base de la construcción del estado del bienestar y del funcionamiento del mercado laboral y de nuestros esquemas mentales. Entonces, lo que decimos desde el feminismo es, 1, todo este otro ámbito existe. 2, esta dicotomía está plenamente marcada por el género. Y 3, las experiencias de las mujeres no se han tenido en cuenta a la hora de pensar la economía. Ni las experiencias de las mujeres en este ámbito, ni tampoco las experiencias de las mujeres en este ámbito, porque las mujeres aquí han sido invisibles, han sido siempre una anomalía, un complemento al salario familiar, una ayuda al salario de la familia, pero nunca han tenido entidad propia, digamos. Lo podríamos ir viendo también con cuáles han sido las reivindicaciones sindicales, etc. Pero bueno, por avanzar un poco. Hasta aquí, a ver, venga, por hacer un paro. Discrepancias, cosas que no se entiendan. ¿Cuál has dicho que era el segundo punto que reivindicaba la economía feminista? Que no me he enterado. De lo que he dicho al principio. La economía feminista diría, economía es todo, no solo esto. Porque economía no es solo mover dinero, sino que economía, ahora vamos más a ello, son los procesos que sostienen la vida, que satisfacen necesidades, las formas en que se organiza la producción y la distribución de los recursos necesarios para generar condiciones para una vida que merezca la pena ser vivida. O sea, podemos enredar un poco la definición y es muy interesante discutirla, ¿eh? Pero bueno, en general, que economía es todo. Eso sería el primer punto. Y el segundo es que la forma en que se organiza la economía está profundamente marcada por el patriarcado. Eso sería. Más cosas que se hayan quedado. ¿Pero se ha entendido algo? Entonces, este es como el punto de partida. Todo esto está en transformación absoluta. Entre otras cosas, ¿cuáles son los roles de mujeres y de hombres?
Bueno, luego lo complejizamos un poco más. Esto es como el punto de partida del que arrancamos. Vemos todo este otro lado y la cuestión es, ¿y ahora qué hacemos? Si estamos viendo toda esta otra parte, que no la solíamos ver, ¿qué hacemos ahora con ella? Y aquí es donde tenemos, yo creo, dos formas de enfocarlo, que es importante que las distingamos. Bueno, del amor y de todo podríamos hablar mucho, porque se ha fomentado el que las mujeres seamos tiernas y altruistas en la familia. Y esto no es nada, algo natural, sino que ha sido algo fomentado. La negación de la educación para las mujeres tenía que ver con el considerar que tenían que estar únicamente en el ámbito de lo privado. Entonces, ¿para qué las vas a educar si no van a salir al ámbito de lo público? O sea, que no es que sean cosas que hayan pasado como porque sí, sino que han sido muy coercitivas y han ido acompañadas de toda una serie de legislaciones, de políticas de fuerza. Entonces, si miramos los dos lados, digamos, por hacerlo un poco sencillo, vemos que hay un montón de trabajos que antes no veíamos. Y el feminismo le ha entrado más al tema de la economía por el ámbito del trabajo. Más que de la propiedad, por ejemplo, que le ha entrado poco, le ha entrado sobre todo por lo de, pero coñe, es que estamos hablando de economía y las mujeres hacen un montón de cosas que nos dejamos fuera, que les significan dedicar tiempo, esfuerzo, capacidad mental, desgaste físico, etc. Entonces eso también es trabajo. Entonces lo hemos entrado sobre todo por el lado del trabajo. Entonces, si vemos todos los trabajos, digamos que antes veíamos estos trabajos. No, vamos a ponerlo, no lo voy a poner en vertical, que me lío, sino en horizontal. Antes veíamos esta serie de trabajos, los trabajos pagados, ¿vale? Trabajo remunerado. Y ahora lo que decimos es que existe todo ese otro lado de la dicotomía, que es el trabajo no pagado. Entonces, para empezar tenemos mucho más trabajo que el de antes. Entonces, imaginaos que este cuadrado es el tiempo total de trabajo que se hace en una sociedad determinada. De esto hay mediciones. O sea, esto lo podríamos decir que el cuadrado es así o que el cuadrado es así según sociedades, según la evolución, etc. Pero pensemos que esto es el tiempo total de trabajo que se hace. Ya no vemos solo el trabajo que se paga, sino el trabajo que no se paga. ¿Y qué es lo que vemos? Que esto se reparte de manera muy desigual entre mujeres y hombres. Algo más o menos tal que así. Entonces, este sería... Perdón. Este es el que hacen las mujeres y aquí tenemos a los hombres. Entonces, de la... Estoy un poco orientada, perdona. Vamos a poner aquí las mujeres. Esta diagonal divide el trabajo de mujeres y de hombres. Entonces, digamos que de la diagonal para abajo es el tiempo de trabajo de las mujeres y de la diagonal para arriba es el tiempo de trabajo de los hombres. Así. Entonces, tenemos ya no solo el trabajo que se hacía antes, el trabajo remunerado, que ojo, hay una parte que también hacen las mujeres, y esto es lo primero que habíamos dicho, estas mujeres que estaban aquí eran invisibles, sino que hay mucho más trabajo, pero que esto está repartido de manera muy desigual entre mujeres y hombres. Esto es algo que hemos llamado división sexual del trabajo, y esto es un concepto de origen marxista que yo creo que sigue siendo muy potente y que hay gente que empieza a dejarlo de usar porque hablan de la división del trabajo por géneros, etc. A mí me parece que división sexual del trabajo sigue siendo una idea muy fuerte. Entonces lo que vemos es, 1, las mujeres hacen más trabajo que los hombres. Entonces, si pensamos que trabajo no es solo el trabajo que se paga, el tiempo que la gente dedica de su vida a trabajar, las mujeres dedican, en general, más tiempo que los hombres del tiempo total de trabajo que se hace en una sociedad. Las mujeres dedican más tiempo que los hombres a trabajar, a sostener esa sociedad, a permitir que esa sociedad salga adelante, a reproducir las condiciones para una vida digna de ser vivida. Entonces, ¿por qué esta parte es ligeramente superior, esta parte de la diagonal para abajo, que de la diagonal para arriba? Ahora bien, la mayor parte del tiempo de trabajo de las mujeres es trabajo no remunerado. Y la mayor parte del tiempo de trabajo de los hombres es trabajo remunerado. Eso es división sexual del trabajo. Podríamos complejizar la idea, pero básicamente... Entonces vemos, 1, y esto es muy importante, más de la mitad del tiempo de trabajo que se hace en las sociedades para subsistir es trabajo que no pasa por el mercado. Entonces, si no hablamos de qué está pasando con ese trabajo,
de cómo se reparte, de en función de qué se está organizando, de cómo son las condiciones laborales ahí. Si no valoramos ese trabajo y no tiene derechos, ¿qué está pasando? O sea, nos estamos dejando más de la mitad del tiempo de trabajo que dedicamos las personas fuera del mapa. Eso es el primer punto clave, más allá de que lo hagan mujeres u hombres. Hay muchísimos trabajos que no estamos viendo. Y el segundo punto, las mujeres hacen más tiempo, tienen lo que se dice mayor carga global de trabajo que los hombres. Las horas que dedican a la semana a trabajar son más que las que dedican los hombres. Luego puede variar por clase social, personas individuales, todo el mundo conocemos de todo tipo, etcétera, pero en conjunto. Pero la mayor parte de su tiempo de trabajo es no pagado y el de los hombres es pagado. Hay una división sexual del trabajo fuerte. Entonces, esta situación es injusta, ¿no? Básicamente. O sea, supongo que no discutiríamos aquí nadie que esta estructura sea deseable, digamos, sino que es algo a transformar. Entonces, ¿cuál es la vía de transformación? Entonces, aquí es donde yo diría que tenemos como dos posturas bastante diferenciadas. Entonces, ¿qué diríais que hay que transformar de aquí? Así de primeras. El gráfico se entiende, ¿no? Es bastante... Bueno, ¿os parece injusta esta situación? Oye, que si nos vamos a otros ámbitos no parecerá injusta. A lo mejor puede parecer un rol muy natural que las mujeres dediquen su tiempo a la familia y no a otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué transformaríais de aquí? La línea diagonal, ¿no? Que fuera de línea. Que pasara a tal que así, ¿no? ¿A esta te refieres? Que la diagonal que divide el tiempo de mujeres y de hombres pasase a ser una vertical. Sí, o que no hubiese ninguna línea, yo no sé. La propia división entre público y privado ya de por sí existiría. O sea, que lo que tú destruirías es esta línea horizontal, que es la que distingue... Aquí tenemos, por simplificar, pero bueno, lo privado y aquí tenemos lo público. Sí, vamos, no me equivoco, pero yo creo que ese es el fondo del problema. Que entendemos que el ámbito privado es privado y el público es público y que hay una separación ahí como natural o objetiva, ¿no? Y realmente no tiene por qué haber una separación objetiva. De hecho, la propia práctica lo demuestra. Realmente hay un mercado de trabajo del hogar muy más remunerado y tal, pero que en realidad se diluyen esos antecedentes, como somos libres. Pero sigue habiendo trabajos que no se pagan y trabajos que se pagan. ¿Qué es lo que plantearías? Entonces, ¿pasar a pagar los trabajos que no se pagan? No. Quizá. No. Pues igual si queremos remunerar los trabajos que no están remunerados, condenamos a las mujeres a no salir de su casa jamás. O sea, depende de cada caso, no sé. O pensamos que está bien, la mujer es ama de casa y ahora cobra, pues solucionado. Yo creo que hay más cosas, ¿no? La habla de eliminar las dos, tanto la que divide el trabajo remunerado y no remunerado como hacer que sea, que en lugar de ser una diagonal sea apartando mitades iguales. O sea, que cuestionaríais esta línea, digamos, ¿no? No tenemos muy claro por dónde va, si podríamos remunerar todo lo que no remunerado, si eso no es deseable porque vuelve a cerrar a las mujeres en casa, quizá no es posible. Pero bueno, ¿cuestionaríais esta línea? Desde el punto de vista capitalista no sería posible. Claro, entonces cuestionaríais esta línea y cuestionáis esta. Yo creo que el problema de fondo es la privatización de los hijos, aunque son iguales, que son privados y privatizados, y la privatización del hogar, de que es algo que está totalmente al margen de lo social y que yo creo que es algo aislado de todo lo demás, ¿no? Con respecto a esto, en los primeros años de la Unión Soviética, Alejandro Pietra llevó a cabo iniciativas que consistían en esto, en crear casas públicas, se llamaba ellos, donde la comunidad, el barrio, la localidad, se dedicaban a cuidar a los niños de todo. O sea, que esto es un poco rompe eso, ¿no? Rompe eso de que el cuidado de los hijos privados y todo es público. O sea, que sería el cuestionamiento precisamente esta idea de privacidad. Lo cual no termina de solventar la cuestión de si tendría que ser trabajo pagado o no pagado, porque tú estás hablando que esté remitido al ámbito doméstico, como algo supuestamente aislado de lo público, entonces lo estaría sacando lo doméstico, pero lo estamos
pagando o no pagando en un contexto capitalista donde el dinero es el medio de acumulación, digamos. Pero bueno, o sea, entonces... Pero nosotros planteamos también, claro, es que ya sería la cuestión de trabajo asalariado remunerado, trabajo asalariado no remunerado. Nosotros planteamos eliminar el trabajo asalariado. Entonces cambia mucho todo. De todas formas, Todo. a lo mejor las cantidades de trabajo no remunerado y trabajo remunerado no son tan o sea, no digo que las seas tanto iguales, pero quiero decir que a lo mejor el trabajo remunerado, o sea, quiero decir, la productividad, digamos, puede ser menor, ¿no? Y entonces la línea horizontal quizá también se movería, o quizá el espacio de arriba sería más pequeño, no lo sé. O sea, mover todo, no sé. Pregunto. O sea, muy bien, o sea, porque el debate está yendo en una de las dos líneas que yo quería plantearos. O sea, tenemos la forma más facilona, digamos, de ver el asunto, que es pensar que la diagonal pasa a ser una vertical. Reparto el trabajo remunerado de manera equitativa entre mujeres y hombres y reparto el trabajo doméstico de manera equitativa entre mujeres y hombres. En esta línea van todo lo que son las políticas de conciliación. Entonces vamos a poner políticas de manera que esto, y vamos a animar a los hombres a que hagan más cosas aquí, vamos a asumir ciertas responsabilidades por parte del Estado aquí, vamos a dar ciertas facilidades para que la gente se haga cargo de los cuidados fuera del mercado, etc. Entonces las políticas de conciliación, o que ahora las llaman de corresponsabilidad, van en esa línea, y digamos que el foco sigue siendo el trabajo de mercado. La idea básica es que el trabajo que da autonomía vital, acceso a derechos, etcétera, es este. Entonces hay que repartirlo de manera equitativa. Para repartir esto de manera equitativa tenemos que repartir también el otro de manera equitativa. Entonces la clave para una visión sería pasar la diagonal a una vertical, y ahí entran todas las visiones en torno a la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, las políticas de conciliación, etcétera, y sobre todo la idea de que la clave es tener para el feminismo, claro, aquí hay muchas visiones distintas, digamos que la predominante a nivel de políticas es esa. Desde el feminismo habría sido lo de que el acceso a un trabajo remunerado ahora mismo es clave para la autonomía de las mujeres. O sea, tenemos una sociedad donde hay que tener dinero para vivir. Entonces, si no accedemos a dinero, ya podemos teorizar lo que queramos sobre todo, pero necesitamos un trabajo remunerado que nos dé dinero que nos dé salario directo e indirecto, digamos, actual y futuro. Entonces, hay una perspectiva que la clave la pone en pasar a la diagonal, y hay otra perspectiva que complejiza la pregunta y se pregunta por esta diagonal, por esta horizontal, efectivamente. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tiene que ver el trabajo no remunerado de las mujeres con el trabajo remunerado de los hombres? ¿O qué tiene que ver esta división de roles entre mujeres y hombres con esta división entre público y privado, entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado en el contexto de un sistema capitalista? Entonces, lleva la pregunta por donde le estáis llevando vosotros. Que la respuesta no la tenemos clara. O sea, en la respuesta estamos, en ver cuál sería entonces la apuesta política, digamos. Pero la clave fundamental es por donde la habéis llevado. Que la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto de aquí con esto de aquí? ¿Qué tiene que ver la decisión entre trabajo remunerado y no remunerado con la división de roles entre mujeres y hombres? O dicho de otra manera, ¿qué tiene que ver el capitalismo con el patriarcado? Entonces la pregunta se la lleva por ahí. Y es aquí donde está, yo diría, el meollo del asunto, ¿no? Entonces, quizá para entrarle un pelín más a eso, bueno, para poder entrar un poquitín más a eso, vamos a hacer, bueno, a mí es un esquema que me resulta como bastante útil para pensar cómo funciona la economía hoy desde esta óptica amplia donde intentamos rescatar todos los trabajos. Porque desde esta óptica se complica todo mucho. Porque en el mercado, ¿qué es trabajo? O sea, a ver, digamos, si a mí me pagan por dar este taller, ¿esto es trabajo? Bajo la concepción habitual de trabajo. Si me pagan, ¿es trabajo? ¿Y si no me pagan? No. Bajo la concepción habitual no, pero bajo nuestra idea esta de que trabajo es satisfacer necesidades, etcétera, ¿esto sería trabajo? Sí. Vale.
¿Lavar a un niño en casa es trabajo? ¿Y salir con un niño al parque y encontrarme de paso con una amiga es trabajo? Sí. ¿Y ir a la psicóloga es trabajo? ¿Y ayer me tomé unas cañas con una amiga que está mal, es trabajo? Depende de cómo te caiga, de verdad. Depende de cómo me caiga. Porque si lo paso mal, si es algo que no haría de por mí, sería trabajo. O sea, tiene que ser, el trabajo tiene una connotación negativa. El trabajo es algo malo que haces solo por un fin diferente. Por el salario o por lo que sea. Esa idea de trabajo es una idea puramente capitalista. Que el trabajo en sí no es una fuente de satisfacción, sino que es un medio para obtener algo que tú necesitas para vivir, un salario. Entonces, digamos que utilizamos la idea de qué es trabajo para valorar el trabajo, la idea mercantilista de trabajo para valorar lo que pasa fuera del mercado. Lo que quiero decir es que si ampliamos la visión, y economía ya no es solo dinero, sino que economía son la generación de condiciones de vida dignas, digamos, la propia idea, el propio límite entre el trabajo y el no trabajo se nos diluye muchísimo, se nos dificulta. Entonces, ¿dónde ponemos el límite entre lo que habría que remunerar y lo que no hay que remunerar? Lo que se considera una contribución social que te da acceso a una jubilación y lo que no. Y precisamente en eso también aparecen todas las dificultades para medir ese trabajo de fuera del mercado. El de mercado es fácil, porque si te pagan, entra dentro de lo que se mide como trabajo, de lo que se supone que es contribuir socialmente, etc. Pero el de fuera, de repente hay un montón de actividades que... O sea, la distinción entre trabajo y vida es una distinción propia del capitalismo. Entonces, si nos salimos de las fronteras del mercado, incluso la distinción entre trabajo y vida, pues no es clara. De hecho, replantearíamos todos los conceptos, la idea misma de trabajo, la idea de economía, desde esa otra óptica de poner en el centro la vida y no los flujos de dinero. Entonces, esta es la apuesta principal de la economía feminista, ¿no? Entonces, desde ahí se nos complica mucho todo. Pero, sin ir tan allá, vamos a suponer más o menos que lo que pasa fuera del mercado, algunas cosas las podemos llamar trabajo. Entonces, ¿cuál es la visión habitual de la economía? Algo tal que así. Aquí están las empresas y aquí están las familias. ¿Qué dan las familias a las empresas? Trabajo, ¿no? ¿A cambio de? De un salario. ¿Y qué hacen con ese salario? Sobrevivir. Sobrevivir. Pagan un precio a cambio de bienes y servicios, ¿no? Desde esta idea, ojo, que las familias dependen 100% de las empresas. Y aquí es donde nos tienen atrapados. Si a las empresas les va mal, las familias Familias, porque se piensa en términos de familia, pero podríamos ir más allá de la familia. Si a las empresas les va mal, a la ciudadanía, a la gente, no tiene manera de salir adelante, ¿no? Entonces, como que justo se pervierte la idea misma de dependencia. O sea, lo que intentamos luego es decir, es que las empresas dependen de este trabajo que les estamos dando. Pero es que el panorama no es tan mísero, digamos, por decirlo de alguna manera. Bajo esta idea, ¿qué pasa? Que nuestras condiciones de vida dependen 100% de nuestra capacidad de consumo en el mercado. Y lo único que necesitamos para vivir es consumir en el mercado. Entonces, lo que vamos a decir desde la economía feminista es que el panorama es mucho más complicadito que este. Entonces, digamos que tenemos un espacio de producción y distribución mercantil, las esferas monetizadas de la economía, lo que mueve dinero, a lo que normalmente llamamos economía, donde efectivamente hay empresas que van a pagar un salario a las familias. Pero este salario, ¿qué es lo que ocurre? Que llega al ámbito de los hogares, por decirlo de otra manera, y no familias. Con este salario, ¿qué hacemos? Compramos bienes y servicios, efectivamente. Pero estos bienes y servicios no se quedan ahí. Esto, digamos, que sería el estándar de vida básico al que podemos acceder con nuestra capacidad de consumo en el mercado. Pero estos bienes y servicios son todo, es decir, yo me compro este jersey en el mercado y eso es todo. ¿Este jersey no lo hago nunca?
Si no lo lavo nunca, ¿cuántas veces me voy a poder poner este jersey? Unas cuantas, pero... Y si me compro una casa y no la limpio nunca, ¿cuánto tiempo va a seguir siendo habitable mi casa? Y yo puedo comer en un restaurante todos los días, pero normalmente comemos en un restaurante todos los días o compramos comida y ¿qué hacemos? ¿Paquete de espaguetis crudo? Entonces, estos bienes y servicios rara vez acaban ahí, digamos. Entonces, sobre estos bienes y servicios que llegan desde el mercado hay un proceso enorme de trabajo. Entonces, aquí es donde aparece todo el trabajo no remunerado. ¿Cuáles son las funciones de este trabajo no remunerado? Podríamos decir que son 3. Entonces, hay una primera función de ampliación de este estándar de vida básico que nos da nuestra capacidad de consumo en el mercado. Ampliación significa que estos bienes y servicios suelen necesitar prácticamente siempre un proceso de transformación para que satisfagan nuestras necesidades. Los espaguetis los cocinamos. Proceso de transformación o de mantenimiento. La casa la limpiamos, el jersey lo limpias. Entonces, los límites entre los bienes y servicios que transformas o incluso los adicionales que creas, porque ahora cosemos poca ropa en casa, pero antes se cosía mucha ropa en casa. La comida la puedes comprar precocinada y luego lavar los cacharros, pero también puedes hacer la comida. Entonces hay bienes y servicios que transformas, que mantienes o que produces adicionalmente. Entonces, estos bienes y servicios nos están dando, digamos que en el trabajo no remunerado podemos transformar y adecuar a nuestras necesidades los bienes y servicios de mercado o podemos producir bienes y servicios adicionales. Por ejemplo, si llega una multinacional y las tierras que se dedicaban a la agricultura de supervivencia hace que las vendan a cambio de generar puestos en la agricultura extensiva para la exportación, ¿qué es lo que pasa? Que van a depender esas familias más de la compra de productos en el mercado porque han perdido la tierra para producir bienes agrícolas con los que comer por su cuenta. Digamos que podemos tener un juego entre depender más de lo que pasa en el mercado o depender menos según la capacidad que tengamos de generar bienes y servicios fuera del mercado. ¿Sí? Entonces, la primera función del trabajo no remunerado es producir bienes y servicios adicionales y transformar y adecuar y mantener en el tiempo todos los bienes y servicios que vienen del mercado. Esto puede parecer como, digamos, algo accesorio, pero si lo miramos, aunque sea mirarlo en volumen de horas de trabajo, yo tenía por aquí algún dato. Si convirtiésemos en empleos, en trabajo asalariado, a jornada completa, las horas que se dedican, por ejemplo, a limpieza de los hogares por parte de las mujeres de manera gratuita, sin limpieza de los hogares, la casa te la podrás comprar, pero es inhabitable con el tiempo. ¿Cuántos millones o cuántos puestos de trabajo creéis que serían necesarios crear jornadas completas en el mercado laboral para sustituir el trabajo no remunerado que se hace ahora mismo de limpieza de las casas? Pues vale, para sustituir el tiempo conjunto de mujeres y hombres habría que crear 10 millones de empleos a jornada completa. ¿En qué ámbito? En el Estado español. En el Estado español. Estos datos, no sé, de tipo 2000 y algo, no me acuerdo el año exacto. Entonces, solo para sustituir el tiempo que se dedica no remunerado a limpieza, es decir, a mantenimiento de un bien al que se accede por el mercado, pero que si no lo mantienes no sirve de nada, digamos, solo para sustituir el tiempo de limpieza, 10 millones de empleos a jornada completa. Entonces, es un volumen inmenso, digamos, no es algo adicional, no es un pequeño extrita, sino que es la base realmente del sistema económico. Pensémoslo por otro lado. Los cuidados que recibe una persona anciana con Alzheimer, ¿hasta qué punto dependen del dinero que tenga esa persona anciana? En general. ¿Completamente? Es que, bueno, el entorno familiar que tenga, claro. De lo que más depende
es del entorno familiar que tenga. Efectivamente, si tiene más dinero y una casa más grande, las condiciones del cuidado pueden ser mucho más agradables. Y si esa familia tiene dinero, puede contratar a alguien para que le sustituya, pero de lo que depende en general el cuidado que reciben las personas ancianas a día de hoy no es del dinero que tengan, sino de su entorno familiar. Es decir, dependen de esto. Entonces, es que hay dimensiones de la vida, digamos, donde de lo que dependemos sobre todo no es de estos bienes y servicios, sino de estos bienes y servicios. Y son dimensiones cruciales de la vida, no son unas poquitas, son las dimensiones básicas de cuidado cotidiano de la vida. Entonces, la primera función del trabajo no remunerado es ampliar los bienes y servicios de mercados, transformándolos, adecuándolos, manteniéndolos o produciendo muchísimos bienes y servicios adicionales. Para sustituir el tiempo dedicado a cuidado de niños, por ejemplo, son 9 millones de empleos los que habría que crear. Y el de ancianos, 2,5 millones. De los 2,5 millones, 2 los hacen las mujeres y medio los hombres. Entonces, esta es la primera función. Pero la segunda función es quizá un poco más complicada de entender, pero es clave, que es lo que se llama la extensión del bienestar. Es decir, si economía al final es generar condiciones para una vida digna de ser vivida, digamos, satisfacer necesidades de la gente, ¿quién se encarga de que estos bienes y servicios satisfagan necesidades de la gente? La empresa se encarga de que tú cuando compras los espaguetis, luego esos espaguetis responden a tus necesidades, a una comida culturalmente adecuada, a si eres diabético y no puedes con azúcar. Diabético es el azúcar, ¿no? Lo de la sal es otro. Es decir, no es en el ámbito del mercado donde se encargan de que al final las cosas que pasan, por decirlo de algún modo, se concreten en condiciones de vida dignas, cotidianas para la gente. En que los procesos de producción, de distribución, etcétera, al final se concreten en generación cotidiana de bienestar. O sea, que todo eso que ocurre en el mundo, digamos, se concrete en que día a día nos rehacemos como personas y accedemos a las condiciones de vida X, que sean según el entorno. Es decir, ¿quién se encarga de que el conjunto del sistema económico al final encaje y se traduzca en bienestar cotidiano de cuerpos y de personas concretas? No asumen, claro, trabajo no remunerado. Esa responsabilidad no se asume en ningún caso en el ámbito de lo público. Podríamos decir que hay casos extremos. Por ejemplo, un anciano con Alzheimer que no tenga ningún entorno familiar y entonces le acogen los servicios sociales y se hacen cargo de su bienestar cotidiano de principio a fin. O los niños huérfanos. Huérfanos, huérfanísimos, que no tienen ni abuelos ni nada. Pero quitando casos muy extremos, la responsabilidad de que al final la gente vivamos no se asume en el ámbito de lo público y del mercado, sino en el ámbito del trabajo no remunerado. Y esto es fundamental, porque hay una crisis económica y cambian las condiciones del mercado laboral y cambia la bolsa, y al final ¿quién se encarga de responder para que con las nuevas condiciones, los nuevos salarios, las nuevas, si tienes más tierra o menos tierra, más tiempo o menos tiempo para lo que sea, que al final todo eso se concrete en que vivamos lo mejor posible? ¿Quién se encarga de eso? Y esto es fundamental, porque aquí es donde se está asumiendo la responsabilidad de que la economía funcione. Porque economía no es esto. Economía son procesos de satisfacción de necesidades, de generación de recursos que se concretan en bienestar, digamos. Entonces, la responsabilidad de que la economía funcione no se asume desde el ámbito de lo público, sino desde el ámbito del trabajo no remunerado en los hogares.